Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. ¿Con quién estabas hablando? Alguien preguntó con insatisfacción. Fei Long no necesitó mirar para adivinar la expresión en el rostro del hablante, frío y desaprobador. Esta persona no había sonreído durante mucho tiempo y no le importaba. A él no le había importado durante muchos años. Probablemente no quieras saberlo, Ron, porque si lo supieras, es posible que no duermas bien esta noche. Ellis, que aún no había salido de la sala de reuniones, rápidamente sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de la persona en la que estaba pensando, sacudiéndose el estrés y la insatisfacción por el hecho de que todos sus subordinados habían cometido colectivamente errores que se habían convertido en un gran problema. ¿Cómo te va? ¿Te estás divirtiendo?, preguntó Ellis tan pronto como la otra parte contestó la llamada. Suavizó su tono, descartando la voz áspera y severa que había usado durante la reunión como si accionara un interruptor. Es divertido, pero el sol es demasiado fuerte. Asegúrate de ponerte protector solar. No querrás quemarte. ¿Ya comiste? Lo he hecho. ¿Y tú? Todavía no. Acabo de salir de la reunión. Estoy a punto de ir a comer ahora. Son casi las 3 de la tarde. Sí, hoy he estado un poco ocupado. No he tenido mucho tiempo, dijo Ellis mientras abría la puerta de su propia oficina y se sentaba en su silla, estirando suavemente su cuello. El hombre cerró los ojos y se masajeó las sienes con las yemas de los dedos para aliviar el estrés antes de detenerse cuando su piel tocó algo. Se agachó para recoger un bolígrafo que se había caído debajo del escritorio, frunciendo el ceño mientras colocaba el costoso bolígrafo plateado sobre la mesa. Deliberadamente lo dejó frente a él y lo miró pensativamente. ¿Hay algo urgente? ¿Ya lo has solucionado? Está solucionado, gracias por tu preocupación. Ellis apoyó la barbilla en la mano. Aunque conversaba con Pat de manera casual, su cerebro procesaba información mientras sus agudos ojos estaban fijos en el lujoso bolígrafo plateado, frío y vacío. Suenas estresado. Estoy estresado por el trabajo, no tanto como yo por ti. Ellis volvió a colocar el mismo bolígrafo en el suelo, en el lugar exacto donde había estado. Haría como si nunca antes hubiera visto este bolígrafo. Quien estaba tratando de encontrar información en su habitación tenía que ser alguien muy cercano a él, alguien que pudiera entrar y salir de esta habitación cuando quisiera. Él sabía quién era, pero exponer a un espía requeriría atraparlo con las manos en la masa. Era divertido meterse con el aficionado que no se daba cuenta de que alguien como Ellis no era un gran tonto que trabajaba incansablemente sin saber que la persona a su lado era una serpiente venenosa esperando atacar. La serpiente probablemente no se dio cuenta de que conocía su linaje y que tenía una estrecha relación con el enemigo, al punto de mantener conversaciones íntimas durante años. Si alguien quisiera ser astuto, debería tener más cuidado con sus reuniones. Además, fue un descuido entrar a su habitación sin asegurarse de que nadie más lo viera. Siempre había dicho que eran serpientes de bajo nivel y sin cerebro.